Buenos días, tengan todos ustedes. Es un placer estar nuevamente en esta sesión del estudio de la geometría. En la sesión de geometría hemos estado trabajando sobre el término congruencia y el término semejanza. Vamos a repasar congruencia. Congruencia, tenemos dos figuras geométricas, dos polígonos, y van a tener la misma forma, el mismo tamaño, donde sus lados van a ser uno igual al otro y sus ángulos comprendidos por esos lados van a tener también el mismo valor. Entonces, decimos que dos polígonos son congruentes y utilizamos el símbolo igual con una tilde. Cuando dos polígonos son iguales, mismo tamaño y misma forma. Ahora vamos al caso de semejanza. Tenemos dos polígonos con la misma forma, pero su tamaño es diferente. Entonces, cuando tenemos este caso, en lugar de decir congruente, vamos a decir semejante. Este es el símbolo de semejanza. Vamos a la definición que hemos escrito. Semejanza. Dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. ¿Ok? La misma forma, pero no el mismo tamaño. Lo que significa que la magnitud de sus ángulos es congruente. ¿Sí? La magnitud, o sea, la medida, el número que se le asigna, la medida de los ángulos es congruente, es el mismo, congruente el mismo. Y sus lados son proporcionales. ¿Sí? Un lado es proporcional al otro. Proporcional, división. Si divide este entre este, va a tener un número. Sus lados, este entre este, va a tener el mismo número que encontró anteriormente. Y así con todos. Entonces, sus lados proporcionales se simboliza con dos tildes. Entonces, semejanza. Dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Lo que significa que la magnitud de sus ángulos es congruente y sus lados son proporcionales. Se simboliza con dos tildes. Entonces, este polígono es semejante con este polígono, ¿verdad? Porque sus ángulos son congruentes. Aquí hemos escrito tres ángulos. El ángulo DAB es este, proporcional al ángulo HEF, acá está. ¿Sí? Perdón, congruente. Entonces, el ángulo ABC, EFG es congruente. El ángulo FGH congruente con BCD, o sea, tienen el mismo número. 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados cada uno. Entonces, son congruentes, el mismo número. Y los lados proporcionales, todos. A con B, si yo divido entre EF, ¿sí? Vas a tener semejanza. Entonces, decimos que A con B es semejante a EF. Si al hacer esa división tienes un número, acá está, hacemos la división, ¿sí? El lado le ponemos una rayita arriba para decirle que es un vector, una línea, ¿sí? En este caso es un lado. Entonces, la división de los lados va a tener un número
y tiene que tener el mismo número cuando divida B con C entre F, G. Y lo mismo va a pasar cuando divida C con D, G con H, el mismo número. D con A, H con E, el mismo número, la misma proporción al hacer las divisiones. Entonces, van a ser proporcionales. Aquí escribimos 3, falta uno más. Pero al hacer la división, entonces, de todos los lados, vamos a encontrar el mismo número, ¿sí? Y a eso le vamos a llamar que, por lo tanto, tienen los mismos ángulos y los lados son proporcionales, entonces van a ser una figura semejante. Lo que se ha estudiado mucho son triángulos. Entonces, en triángulos tenemos 3 criterios de semejanza, al igual que cuando estudiamos congruencia. Tenemos 3 criterios. En este caso, el primer criterio es AA, que significa ángulo, ángulo. Entonces, si verificamos los ángulos, vamos a decir o poder deducir si son semejantes o no. Bueno, entonces, este es el criterio. 2 triángulos son semejantes si tienen 2 ángulos respectivamente congruentes. Entonces, si usted checa 2 y tienen el mismo valor que los otros 2 del otro triángulo, pues entonces ya eso es criterio suficiente para decir que estos 2 son semejantes. El otro criterio es lado, lado, lado. Entonces hay que checar los lados, en este caso son los tres lados. Entonces dice, 2 triángulos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces usted checa la proporción, que tiene que ser igual. Entonces va a checar lado con lado, hace la división, tiene que hacerlo en los 3. Este contra este hace la división y finalmente este lado contra este lado hace la división, y los 3 números de la división va a ser el mismo, la misma proporción. Y el último criterio es lado, ángulo, lado, LAL, L-A-L. 2 triángulos son semejantes si 2 de sus lados son proporcionales y el ángulo comprendido por ellos es congruente. Entonces, usted va a agarrar lado, ángulo, lado, cualquiera, ¿sí? Lado, ángulo, lado, ¿sí? Este ángulo, porque es el comprendido entre los 2 lados. Asimismo sería lado, ángulo, lado. Y entonces, para los lados, pues se va a ver la proporcionalidad, o sea, divide, encuentra el número, divide, tiene que encontrar el mismo número, ¿ok? Establece la proporcionalidad y finalmente mide el ángulo, ¿sí? Y si es el mismo, o sea, es congruente, entonces establece el criterio que estos 2 triángulos son semejantes. Ok, entonces estos son los criterios para los triángulos. Entonces, tenemos ahora congruencia y semejanza. Congruencia, mismo tamaño. Semejanza, tamaños diferentes. Congruencia, mismo tamaño, y semejanza, tamaños diferentes. Bueno, estos son los criterios que empleamos en la geometría al ver o al comparar polígonos. No se nos olvide, hay que estudiarlo. Las definiciones también, ¿no? Los símbolos. Entonces hay que meternos en este lenguaje, traerlo siempre en la cabeza para cuando esté estudiando o esté platicando con otra persona, pues tengan un entendimiento correcto y nos sienta en el futuro que cuando habla de congruencia y semejanza, pues que no está entendiendo. Ok, entonces estas son los primeros pasos que estamos dando en la geometría. Bueno, pues no me queda más que agradecer su atención y desearles un bonito día. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego.